Bueno, vamos a leer juntos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7. Pablo está hablando de el evangelio que le fue entregado a él para predicarlo a los gentiles, a los no judíos, a todos los no judíos. Así es que nosotros, a no ser que usted sea judío, estamos ahí. ¿Listo? Efesios 3 del 7 hasta el 13, vamos a leer la palabra del Señor. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Amén. Bueno, esta es la palabra del Señor, oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que es tan preciosa, que es gloriosa, tu palabra que nos la entregas para nuestra edificación, tu palabra que a veces nos llega para alentarnos, para darnos nuevas fuerzas, para animarnos, pero tu palabra que a veces nos llega como consuelo en medio de nuestras tribulaciones y aflicciones, oh Señor. También tu palabra que a veces nos llega para llamarnos de nuevo, para exhortarnos, para que nosotros vamos de nuevo a ti, para enderezar nuestro camino. Tu palabra, Señor, es tan preciosa y tan gloriosa, y te pedimos que como la has usado tantas veces, hoy, Señor, tu palabra haya un lugar en nuestro corazón como si fuera una tierra fértil donde tu palabra produce fruto para nosotros y para la gloria de tu santo y precioso nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, a muchos de ustedes seguramente les pasó, que al crecer en iglesias más pequeñas se usaban los testimonios y había una sección para los testimonios. ¿Sí? ¿Alguien quiere contar un testimonio? Los testimonios siempre fueron muy importantes, han sido un recurso muy importante para la iglesia, porque los testimonios animan a los demás al ver lo que el Señor ha hecho. Si yo te digo, mira, resume tu testimonio para que le cuentes a otros acerca de lo que el Señor ha hecho, ¿tú podrías tener algo para decir? De pronto algunos dicen, no, yo estoy muy nuevo en la iglesia, yo apenas tengo 8 días. No, tengo muy poquito, pero tal vez aún así ya hay algo para contar sobre lo que el Señor ha hecho, pero algunos de nosotros que hemos estado años en la iglesia también tenemos con mayor razón más cosas para contar de lo que Dios ha hecho. Y lo digo porque esto es importante que nosotros estemos pensando siempre qué es lo que el Señor ha hecho en la iglesia. O es que yo he asistido 30 años a la iglesia, he compartido, he estado con hermanos, pero no puedo ver nada como que, no sé, como que no ha ocurrido muchas cosas. Bueno, todo eso para decirles esto. Le dije a unos hermanos que me escribieran su testimonio, porque es muy difícil pedirles a todos que lo hagan. Entonces a unos hermanos me escribieron su testimonio esta semana. Les dije, un resumencito de su testimonio para edificación de la iglesia, ¿sí? Y bueno, como introducción a este sermón también. Entonces les voy a leer 3 testimonios de los hermanos. Una hermana que es extranjera, ya ustedes van haciendo ahí conclusiones, que fue acogida en esta iglesia, que sirve al Señor con tanto gozo, escribió esto.
Yo le pedí que escribieran cosas difíciles de estar en la iglesia y cosas como el Señor les ha bendecido. La hermana escribió esto. Considero que entre las cosas más difíciles de estar en una iglesia es mantener la visión en nuestras mentes y acciones, entendiendo bien el por qué hacemos cada cosa. Las cosas sobresalientes que Dios ha hecho en mi vida mediante la iglesia son estas. Dios me ha dado una familia de la fe. Me ha mostrado su poder para transformar vidas y familias. Me ha mostrado mi pecado y su gracia a través del cuidado de mis hermanos. Me ha enseñado quién es Él y cómo estar en su presencia. Vea pues, ahí está pues el testimonio de esta hermana. Otra hermana mayor, una hermana mayorcita, que tiene más de 30 años en la iglesia, es una de las fundadoras del Redil, dice esto. Considero que entre las cosas más difíciles de estar en la iglesia es que yo llegué a la iglesia creyéndome buena. Pensé que allí todos eran muy buenos y que no había nada de dificultades. Me di cuenta que no era tan buena, que todos somos diferentes y que todos tenemos una lucha interna con nuestro pecado. Me ha sido difícil adaptarme a los cambios por los tiempos, por los ministerios y me cuesta mucho las reuniones en la noche. Pero la iglesia, mediante la iglesia, Dios ha cambiado mi manera de pensar y de vivir y me ha cambiado mediante las enseñanzas que he recibido. Me ha llevado a ver la necesidad que tengo de Cristo, de conocerle cada día más, de crecer en el conocimiento de Él, en la lectura de la palabra, en la oración. He crecido acompañada y acompañando a otras hermanas en las disciplinas espirituales. También recibo y doy consejería. Esta es una herramienta muy valiosa para mi iglesia. Ahí está pues, último testimonio. Último testimonio de una hermana también joven. Considero que entre las cosas más difíciles de estar en una iglesia es que vivimos en un mundo caótico donde priman los conflictos, la envidia, las rivalidades, etc. Y es fácil idealizar la iglesia, creer que ese es el lugar perfecto en medio del caos. Cuando te encuentras que dentro de la iglesia también se producen estas mismas cosas, es fácil desanimarse y hasta querer irse de la iglesia. De lo más difícil de estar en una iglesia me ha sido entender que tanto mis hermanos como yo seguimos luchando con el pecado del corazón. Cosas sobresalientes que Dios ha hecho en mi vida. El despertar espiritual a través de la explicación de la palabra, permitirme hacerme consciente de mi propio pecado y de la necesidad de Dios en mi vida, comprender que los dones y talentos que el Señor me ha dado son primeramente para el servicio a otros, viéndome como mayordoma y no como dueña de lo que me ha entregado. Y último, el amor que he recibido de otros a través de su cuidado, con acompañamiento, han servido para despertar en mí el amor hacia otros, con cariño, comprensión y una intención clara. Pues ahí está. El propósito es para que pensemos todos en nuestro propio testimonio. Porque vamos a verlo ahorita más adelantico, los testimonios pueden servir para alentar a otros. Y finalmente, el Señor cuando nos dice sean testigos, cuenten qué es lo que ha pasado, qué han visto, qué les ha hecho el Señor. Nosotros a veces pensamos que tenemos que convencer a las personas de Cristo con argumentos, con ideas, que el cristianismo es lo mejor que le puede pasar. No, pues cuenten lo que el Señor les ha hecho. Cuenten lo que el Señor les ha hecho. Bueno, el título de esta meditación hoy es ¿para qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Ustedes saben que veníamos con la serie de Crecer es Cambiar. Hace 15 días el pastor Diego hizo la última entrega de la serie. Hace 8 días tuvimos una predicación especial sobre Habacuc con el pastor Ronald. Muy bonita, ¿cierto? Ustedes pueden, por ahí debe estar ya en YouTube, pueden verla quienes no estuvieron el domingo. Hermosa la predicación, aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en el Señor. Hoy tenemos también una predicación fuera de la serie a propósito del culto de la plantación, y el próximo domingo también tendremos una celebración especial por el motivo de bautizos. Ya van a ver el culto de bautizos dentro de 8 días. Bueno,
Vamos aquí al texto, por favor. Yo quiero destacar dos cosas en este texto. En el versículo 8 que leímos, dice esto Pablo hablando sobre el ministerio, lo que el Señor le encomendó a él hacia los gentiles. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Mire cuál es la gracia que se le concedió al apóstol para hacer el ministerio. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué será eso? Esa cosa extraña de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces ya tendríamos por lo menos la primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Entonces Pablo va a decir, la iglesia y el ministerio existen para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, cuando uno piensa en riquezas, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Lo que uno no tiene. Riquezas. Pero con la palabra riquezas, pues uno se imagina bienes materiales, dinero, posesiones abundantes, joyas, cadenas, relojes, pero también riquezas inmateriales, ¿cierto? La salud, que es una riqueza, las relaciones, la amistad, la familia, pero riquezas, no sé si están de acuerdo conmigo, nos trae a la mente algo de abundancia, ¿sí o no? Abundancia. Creo que Pablo está pensando aquí en esto cuando menciona las riquezas de Cristo. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Uno lo puede entender mejor cuando va a la palabra y mira cómo Pablo usa esa idea de las riquezas de Cristo en otros textos. Mire por favor en Romanos 2.4. En Romanos 2.4, los vamos a tener por ahí también en las pantallas. Pablo le está escribiendo a los romanos y les pregunta esto, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ahí está, las riquezas de su bondad. En Efesios 1.7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y en Efesios 3.16, aquí adelantico donde termina este texto que leímos, Efesios 3.16 al 19, mire cómo lo dice. Pablo está orando por la iglesia, de los Efesios, está orando por los gentiles. Mire bien lo que Pablo está pidiendo por ellos y para nosotros. Les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Vieron ustedes? Todo eso conforme a las riquezas de su gloria. Pablo está diciéndole a los efesios, mire, esto de las riquezas en Cristo es en serio. Guían al arrepentimiento, guían al perdón de pecados, fortalecen con el poder del Espíritu Santo, nos ayudan a conocer el amor de Cristo. Estas riquezas, estas cosas que son abundantes. Y yo creo que es muy importante que nosotros recordemos esto de las riquezas de Cristo. Es decir, hay suficiente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en la vida de uno en que uno dice, ¿será que el Señor sí es capaz de cambiarme? Es que son tantas cosas, tantos pecados, tantos males. Es que son tantos problemas que uno le llega a la mente, le llega la duda, la incredulidad y dice, no, esto ni el Señor. Y eso se ve un poquito más cuando uno dice respecto a otro. Dice, usted no lo cambia ni el Señor. No, es que ese temperamento suyo, ese geniecito. No, es que esos hábitos suyos. No, es que esas costumbres que usted tiene y con tanta tradición que las trae. Pues Pablo está diciendo que las riquezas de Cristo quiere decir que hay suficiente
no importa cuál sea el asunto. Es decir, Pablo está diciendo que Cristo tiene riquezas, tiene abundancia para todo esto que se anuncia aquí, para llevarnos hasta el arrepentimiento, para perdonar nuestros pecados pequeños o grandes, escandalosos, escondidos. No importa la magnitud, la seriedad de esos pecados, las riquezas de Cristo abundan para el perdón de los pecados, para fortalecer por medio del Espíritu, para conocer el amor de Cristo. Nosotros debemos estar seguros de esto. Y conforme a estas riquezas y a estas ofertas que hace el Señor, nosotros hemos de venir arrepentidos delante de Él, humillados delante de Él. Inescrutables riquezas de Cristo. La segunda cosa sobre para qué una iglesia está en el versículo 10. Mírelo por favor, versículo 10, leámoslo juntos. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora. ¿Por medio de qué? De la iglesia. Por medio de la iglesia. Póngale pues cuidado. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dar a conocer la multiforme, la infinita, como dice en esta versión, en otras versiones dice multiforme, sabiduría de Dios. Pero me parece muy importante y muy llamativo que lo que Pablo dice que es por medio de la iglesia. Hermano, yo les quiero decir aquí de una vez, la iglesia tiene una labor, un llamado, una tarea exclusiva. Ninguna otra organización, por maravillosa que sea, por grande que sea, por llamativa y recursos que tenga, tiene la misión, el objetivo, el propósito que Dios le entregó a la iglesia. Es especial. Ya les voy a decir un poquito más sobre esto. Pero llama la atención que este dar a conocer, Pablo dice que es a quienes se les da a conocer, a principados y potestades. ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué será? Esto es un ambiente donde había mucha creencia en cosas espirituales, de movimientos celestiales, de dominios, de creencias, de supersticiones, de ambientes espirituales. Por eso Pablo le dice que esta multiforme sabiduría de Dios se le da a conocer a ellos. La fuerza del poder de Dios. Mire por favor Efesios 1, 20 al 21 cómo dice. Esto de la multiforme sabiduría de Dios. Ese poder, dice Pablo, acerca de la fuerza del poder de Dios, la fuerza del poder de Dios, que ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire pues, principado, autoridad, poder y dominio. La iglesia es la encargada de dar a conocer el poder de Dios, el mismo que resucitó a Jesús, el mismo que vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿No les parece una labor tremenda, una misión tremenda que tiene la iglesia? Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Las mismas palabras que está usando en este texto. Contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo no sé ustedes qué tanto creen en las cosas espirituales, en los demonios y en las fuerzas que habitan en los ambientes. Algunas personas, por tradiciones o por historia o por herencias familiares, han dado, yo digo, demasiada importancia a ese tema. Ahora, yo creo que existen todas estas fuerzas. Pablo está diciendo aquí, está haciendo alusión a esos temas, porque era un ambiente donde dominaban las fuerzas, las creencias en los principados, potestades y todos estos ambientes.
Yo creo que hay muchas personas también hoy en día que aceptan, creen y sienten que hay muchas cargas con esto. Pero Pablo está diciendo que la iglesia es la encargada de equipar al creyente para enfrentar el poder del mal, no importa dónde esté. No importa si está aquí o más arriba, o no importa si está dentro de nosotros, este poder del mal. La iglesia está encargada de equipar al creyente para enfrentar el poder del mal, para anunciarlo, no importa de dónde venga. Esto es la multiforme, la infinita sabiduría de Dios. Para eso existe la iglesia. Yo no sé si usted ve alguna otra organización haciendo eso. Pues cada organización tiene sus objetivos, sus propósitos, sus metas, incluso las organizaciones sociales que son tan valiosas, tan importantes. Pero imagínense ustedes y noten ustedes que las organizaciones sociales generalmente tienen este objetivo. Las ONG y demás, pues que nosotros apreciamos y respetamos, pero normalmente tienen el propósito de minimizar el hambre, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ¿cierto? Y a la vez estimular el progreso humano. Eso es. Ya de ahí toda la plata y todos los recursos están pensados en eso. Listo. Bajar, reducir el sufrimiento, el dolor, el hambre, la pobreza, la ignorancia y todo, y estimular que las personas avancen. Eso es. Listo. Eso es. La iglesia puede hacer eso, pero la iglesia puede hacer algo que no pueden hacer las ONG. La iglesia está para decirle al que está muy mal, al que está como nosotros decimos, llevado, pobre o enfermo, necesitado. La iglesia le tiene que decir a esas personas que hay algo peor que eso. Y es la única que le puede decir que hay algo peor que eso. Ahora, no quiere decir que no le vaya a aliviar esos males. Por supuesto, la iglesia puede hacerlo y debe hacerlo. Pero la iglesia va más allá de hacer la obra social cuando le dice al que está mal que hay algo peor. Pero también la misma iglesia le dice al que está muy bien, al que disfruta de todos los bienes, la salud y el gozo, la iglesia le dice, hay algo mejor. ¿Y quién más? ¿Quién más sino la iglesia? ¿Quién más sino la iglesia por medio de la predicación del evangelio, del anuncio del evangelio? Por eso es que la iglesia es la estrategia del Señor para la humanidad, para la salvación, para hacer 3 cositas esenciales que ya les voy a decir. El objetivo de la iglesia es diferente a todas las demás organizaciones. Aquí decimos que la iglesia es una comunidad cristiana que existe para adorar a Dios, para edificar a los creyentes en Cristo y para testificarle al mundo. Noten por favor esas palabritas claves. Miren ahí. Iglesia es comunidad para adorar, para edificar y para testificar. Miren pues que esto es extremadamente importante, mis hermanos. Lo que se perdió en la caída fue la comunidad o la comunión. Noten por favor lo que ocurrió en la caída. El hombre se escondió. Cuando el Señor lo llamó, ¿qué le dijo? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Con la caída se perdió la comunión con Dios, se perdió la comunión entre el hombre y la mujer, se perdió la comunión con la creación, con los recursos, con la naturaleza. Es decir, la ruptura es separación, es distanciamiento. Esto es lo que ocurre con el mal, separación. El mal trajo consigo toda la desunión. La falta de comunión fue lo que trajo toda la caída. De hecho, el versículo que nosotros no sabemos de memoria, Juan 3:16, dice que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, eso es romano, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, es Juan 3:16.
Bueno, el pecado en últimas es ruptura y es separación. Por eso, cuando el Señor crea la iglesia, lo que crea es una comunidad. Y desde el Antiguo Testamento vamos a ver que el Señor se hizo a un pueblo que fuera distinto, que caminaba distinto, que veía distinto, que estaba ahí entre las naciones, pero Él se estaba haciendo una nación distinta, un pueblo distinto. En este sentido, es que el plan de Dios es la restauración de lo que se había roto, es decir, volver a unir cosas, volver a unir personas, volver a unir eso que estaba roto. En ese sentido, la comunidad cristiana, la iglesia, debería lucir como un anticipo del cielo. ¿Se imaginan ustedes? La iglesia debería parecerse al cielo en esto, porque el Señor por medio de la iglesia está uniendo cosas, está de nuevo restaurando, está reconciliando todas las cosas, como dice Colosenses 1, que le agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en el cielo o en la tierra, las que están en los cielos. Miren pues, una iglesia no se define por la cantidad de gente que tenga. Una iglesia no se define por las pantallas, las luces y los colores o los sonidos hermosos. Todo eso es muy importante. Tampoco la iglesia se define por un auditorio, ni por el carisma y el cariño de los líderes de la iglesia. Una iglesia se define por una comunidad, por ser un espacio donde se tejen las relaciones, se ayudan unos a otros, se comparten, caminan juntos. A alguien le cuentas dónde estás, en qué puntico estás. Alguien llora contigo, alguien ríe contigo. Eso es una iglesia. Bonhoeffer escribe esto acerca de la comunidad. En Jesucristo hemos sido elegidos para siempre. La encarnación significa que por pura gracia y voluntad de Dios Trino, el Hijo de Dios se hizo carne y aceptó real y corporalmente nuestra naturaleza, nuestro ser. Desde entonces, nosotros estamos en Él. Lleva nuestra carne, nos lleva consigo, nos tomó con Él en su encarnación, en la cruz y en su resurrección. Formamos parte de Él porque estamos en Él. Por esta razón la Escritura nos llama el cuerpo de Cristo. Ahora bien, si antes de poder saberlo y quererlo, hemos sido elegidos y adoptados en Jesucristo con toda la iglesia, esta elección y esta adopción significan que le pertenecemos eternamente. Y que un día la comunidad que formamos sobre la tierra será una comunidad eterna junto a Él. Hermanos, esto es más que asistir el domingo a la iglesia. Esto es una comunidad eterna en la que compartimos esta unión que Cristo nos ha hecho. Hermanos, por eso la discordia entre los hermanos es despreciable, porque es una afrenta al sentido de la comunidad. Y la comunidad no es una cosa que nosotros simplemente nos inventamos aquí. Tengamos hermandad, seamos amigos. No, es el propósito de la iglesia, la unidad de las personas, así como Él va a traer la unidad de las cosas, de la creación. Entonces la desunión ha de ser confrontada con el Evangelio. Y yo digo la desunión en todos los escenarios. Porque la desunión entre los matrimonios también es la desunión de la iglesia. Porque la desunión en las familias también es la desunión de la iglesia. Porque la discordia entre los hermanos que se miran mal y que no se toleran también es la desunión de la iglesia. Así es que nosotros, sabiendo que es así esto tan glorioso y tan grande, deberíamos considerar que si somos parte de una comunidad, somos parte de una relación que no se acaba aquí,
que tiene trascendencia, que va para más allá. Bueno, estas tres cosas para las que existe esta comunidad. Una comunidad cristiana que existe para adorar a Dios, edificar a los creyentes y testificar hacia afuera, contarle a la gente, contarle al mundo. ¿Por qué la iglesia en lugar de otras organizaciones? ¿Por qué no creamos mejor una ONG en lugar de plantar una iglesia en la América? Porque la iglesia es especial. Porque la iglesia tiene un objetivo, un propósito que ningún otro lo tiene. Porque la ayuda social a los pobres y a los necesitados, que es muy importante, hay muchas organizaciones que sí pueden hacerlo, pero lo que hace la iglesia, ninguna otra organización, por muy hermosa que sea, lo hace. La iglesia está para producir adoración a Dios. Cuando vengas para reunirte con la iglesia cada domingo, tú deberías pensar, yo voy para estas tres cosas, me congrego, participo para adorar a Dios, para ser edificado con los hermanos, con la predicación, y porque así le estamos contando al mundo, así le estoy contando a mis vecinos acerca de algo distinto, de una esperanza gloriosa que hay. La adoración es el fin de la historia, dice Kevin DeYoung en un libro que se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? La adoración es el fin de la historia, no el florecimiento humano, porque un mundo rediseñado no es nada sin deleite en Dios. Esto significa que la misión cristiana siempre debe apuntar a hacer, sostener y establecer adoradores. No hay que ir lejos para entender que uno puede resolver todas las cosas que se resuelven humanamente. Que la persona puede estar sana, tener bienes materiales, tener muchas riquezas y aún así estar sin el deleite en Dios. Esa es la razón por la que la iglesia es especial, la adoración al Señor. Algo más sobre este punto de la adoración. Dice, la adoración es el combustible y la meta en las misiones. Dicho sea de paso, cuando plantamos iglesias estamos haciendo misión. Estamos cumpliendo el llamado que el Señor, el encargo que el Señor nos hizo en Mateo 28 de ir a todas las naciones a predicar. La meta de las misiones es la alegría de los pueblos en la grandeza de Dios. Y si este es nuestro objetivo, nuestra pasión, nuestro gozo, entonces el discipulado debe ser nuestra tarea. La gran comisión debe ser nuestra misión. Bueno, hermanos, hoy estamos iniciando, pues, arrancando con el Redil América, pero pensémoslo así. Es para que más personas adoren a Dios. ¿De qué se trata? ¿Para qué todo esto? Para que más personas adoren a Dios. Y claro, quisiéramos hacerlo de manera ordenada, cerca, facilitar un poco las cosas, usar este auditorio mejor que está muchas horas a la semana cerrado y que buena mayordomía es usarlo más, sabiamente y usarlo más para el beneficio de la iglesia y de organizaciones también. Adorar a Dios de manera comunitaria y de manera bíblica. Esto es el objetivo de la iglesia. La segunda palabra que tenemos ahí es acerca de edificar a los creyentes. Esto es ser discípulos de Cristo, discípulos. Bueno, yo he dicho en otras ocasiones que la palabra discípulo se va como agotando, se va cansando lo de discípulos. Un discípulo, un discípulo. Entonces, hace días yo vengo promoviendo esto. Vamos a usar, en lugar de discípulos, esta categoría, seguidores incondicionales. Bueno, eso no es original mío realmente. Es de un autor que se llama David Ruiz. Seguidores incondicionales de Cristo, que van donde Él dice, que hacen lo que Él quiera que hacen, que obedecen a su palabra.
Esto es parte de lo que hemos de hacer en la iglesia cuando somos edificados. Llegamos a ser seguidores incondicionales, verdaderos discípulos de Cristo, pero ser edificados y ayudar para que otros sean edificados por medio de la iglesia requiere trabajo. No se da silvestre, como dicen, no nace naturalmente, se requiere dedicación. Hay que hacer contribuciones para esto, poner nuestros dones, lo que el Señor nos ha entregado, hay que ponerlo para la edificación de los creyentes. Para la edificación del creyente y la iglesia se necesita también plata, dinero. Así es que si en estos dones y en estos recursos que el Señor te da para poner al servicio de la iglesia, entre ellos está la platica, también nosotros debemos estar conscientes que esto camina junto todo lo que el Señor nos ha entregado. Nosotros somos edificados mientras contribuimos a la edificación de otros. Esto es. Nosotros estamos tan contentos por el arranque de la plantación de la América porque el Señor ha provisto un grupo de hermanos de aquí, fieles, comprometidos, un equipo ministerial. Ayer oramos por ellos junto con el pastor Ronald, unos hermanos que dicen, no importa que nos desacomodemos un poquito, no importa que ya por un tiempo nuestras reuniones no sean en la mañana el domingo, sino en la tarde. No importa que tengamos que trabajar para servir a otros hermanos nuevos. No importa que tengamos que sufrir algo de este cambio, pero esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y es muy importante que ustedes lo tengan bien claro, porque nosotros queremos impulsar esto de la plantación así como un modelo hacia adelante, un modelo de iglesias hacia adelante. Esto es, dispongámonos para ser edificados y para contribuir en la edificación de otros. Ya David nos estaba hablando de la academia bíblica. Eso es crecer en el evangelio. Una hermana me decía en estos días, ay, en esta iglesia no hablan del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, sí, pues no tanto como en otras iglesias, pero sí, nosotros creemos, vivimos, aceptamos a este Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo, pero sí necesitamos aprender más sobre la doctrina de la Santa Trinidad. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos relacionamos con este Dios que es así? Entonces hay que venir estos miércoles, estos 2 próximos miércoles, ya David lo dijo insistentemente, pero permítame reforzarlo. Vengan todos este miércoles y el otro para que tengamos unas charlas un poco más académicas sobre la doctrina de la Trinidad con uno de los pastores del redil, pero no es de este redil, es un pastor invitado. Bueno, hermanos queridos, la tercera cosa es que la iglesia existe. Todas las iglesias cristianas saludables, sanas, esta y la América, Itagüí, Copacabana y las demás iglesias que hay en esta ciudad existen para testificar al mundo, testificarle, contarle a otros acerca de la obra del Señor. Esto es el testimonio. Y aquí quiero conectar con los testimonios que leímos al comienzo. Uno debería tener elaboradito su testimonio, pensar a ver, ¿dónde puedo contar mi testimonio? Usted le puede contar el testimonio a sus amigos, esa es una evangelización. A los compañeros del trabajo, venga, les cuento mi testimonio. A los vecinos, ya les cuento mi testimonio. Ahora, ese testimonio tiene que ser relacionado con lo que ellos han visto, ¿sí o no? Porque si no, un poquito raro. Las misiones se relacionan con testificarle a otros. Este es el cumplimiento de la Gran Comisión. Aseguremos que los intereses misionales son también intereses en las misiones locales. Aquí en el redil hemos sido apoyadores, animadores de los viajes misioneros, y aquí nuestro querido Panky y los hermanos que dirigen el Ministerio de Misiones siempre tienen programados viajes para llevar el evangelio y algo de ayuda social para comunidades apartadas, indígenas o personas con muchas fragilidades.
Pero hermanos, aseguremos que todos hacemos la misión. Y aseguremos que todos estamos dispuestos a hacer las misiones locales, aquí en nuestros vecinos. La misión de testificarle al mundo a partir de nuestras personas más cercanas, a la familia, a los vecinos, al barrio, a la comunidad, a la ciudad. A veces da la sensación de que queremos ir a contarle a todo el mundo menos a los vecinos. ¿Y saben por qué? Porque allá no nos conocen. Entonces, claro, ¿cierto? Yo voy a predicar donde no me conozcan mucho, ¿por qué? Hermanos, nosotros deberíamos testificarle a los que nos conocen, a los vecinos, a los que están aquí más cerca. Y yo sí quisiera que el evangelio sea proclamado en este país y en toda parte. Pero hermano, asegurémonos que le estamos proclamando el evangelio a nuestros vecinos, a las comunas colindantes aquí, a esta ciudad, a las 16 comunas de esta ciudad, a los casi 2.600.000 habitantes que tiene esta ciudad. Aseguremos que estamos animando a la iglesia local, que estamos contribuyendo con nuestros dones y servicios en la oración, en el ánimo para que el evangelio corra en esta ciudad que es tan hermosa y que tiene tantos turistas que les encanta venir aquí. Que el evangelio corra aquí, corra aquí. Hermanos, yo sé que cuando uno piensa en el testimonio y en la obra del Señor, a veces no encuentra mucho para decir, ¿cierto? Pero si a la pregunta de si tienes un testimonio o algo para contar, si la respuesta es no, yo no veo nada, pues no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes porque la gracia del Señor, acuérdate de las riquezas abundantes del Señor para producir más fruto en nuestra vida, para producir más cambios en nuestra vida, para producir más esperanza, más transformación en nuestra vida. Pero ven, ríndete a Él, confía en Él, cree que lo que Dios puede hacer en tu vida lo hace con la iglesia, por la iglesia. Debemos confiar y esperar en esto. Alguien ha dicho que la iglesia se parece más a un hospital que a un club. Claro, es que la iglesia es el lugar para venir en la enfermedad. Porque hay gente que dice, yo me siento muy mal para ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Conoce a alguien que dice eso? Ay no, cuando esté mejor voy a la iglesia. No, pues es cuando estás mal que debes venir a la iglesia. Es cuando te sientes débil, frágil, pecador, que debes venir a la iglesia, que debes venir a Cristo y ver a Cristo restaurando y cambiando y haciendo nuevas cosas en nuestra vida. Hermanos, hasta aquí yo les quiero animar para que consideremos esto de lo que el Señor hace en la iglesia, por medio de la iglesia, en nosotros y hacia afuera, y que la amemos así y que nos unamos a lo que el Señor está haciendo en nosotros y por medio de nosotros hacia afuera. Amén.